Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar un año más con nosotros compartiendo nuestro seminario MSD en el Foro Nacional del Ovino. Muchas gracias al foro por, como siempre, darnos oportunidad de estar un ratito con vosotros. Esperamos que este sea el último año que lo hagamos de forma virtual y que el año que viene nos podamos ver todos en Valladolid. Y bueno, muchas gracias. Antes de presentaros el seminario de hoy, pues le voy a dar las gracias ya a los ponentes que nos van a acompañar, que les pido ya que pongan las cámaras para que les vayáis poniendo cara a todos. Y nada, bueno, un año más estamos aquí en el foro con nuestro proyecto Recria 10. Si sabéis, las dos últimas jornadas del foro hemos venido trabajando en cómo mejorar la reposición, que al final es una de las inversiones más importantes que hay en las granjas y es el futuro de las explotaciones. Es verdad que los dos últimos años nos hemos centrado sobre todo en presentaros el estudio que hicimos de calostro a nivel nacional y en cómo haciendo un buen encalostrado y manejando un buen calostro se mejoraba mucho la eficiencia de las granjas. Y este año damos un paso más, siguiendo con el proyecto Recria, pero nos vamos a centrar en el complejo respiratorio ovino, porque al final es una de las patologías que más impacta en la reposición y os vamos a contar un poco. El lema de este año es protegiendo la recría desde el primer día, porque no solo lo vamos a proteger vía calostro, como veremos luego, sino que empezamos a proteger a la recría desde las madres, trabajando en el preparto, que nos contarán ahora todos los ponentes cómo hacerlo y los resultados que da. Entonces, antes de contaros un poco cómo va a funcionar la dinámica y presentaros a los ponentes, os voy a recordar que tenéis en el menú de GoWebinar, tenéis un chat en el que podéis ir a hacer haciendo preguntas durante toda la sesión. Iremos al final de todas las presentaciones, haremos una mesa redonda y iremos contestando preguntas. Las preguntas que por tiempo no nos dé tiempo a contestar, os las enviaremos la contestación por mail, ¿vale? Entonces podéis ir escribiendo según os vaya surgiendo, podéis ir escribiendo todas las preguntas. Y luego también recordaros que tenéis en el panel que pone documentos, tenéis 5 documentos que hemos elaborado sobre pues, temas muy relacionados con la recría, pues un poco conocer nuestro plan Recria 10 o las 4 Cs del calostro que lo hemos visto en alguno de los foros, los planes sanitarios. Bueno, creemos que son documentos que os pueden ser de utilidad y que podéis descargar también en cualquier momento durante la sesión. Vale, y sin más, pues voy a presentaros a los ponentes y un poco la dinámica de la jornada. Entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy, pues os voy a presentar los ponentes en orden de aparición, porque contamos con 5 excepcionales presentadores, así que voy a ir presentando. Jorge Gutiérrez González nos hablará de la importancia del complejo respiratorio en la recría. Bueno, Jorge creo que es bien conocido por todos los del mundo del ovino, pero bueno, por contaros algo de él, que es licenciado en veterinaria por la Universidad de León, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura con su tesina y sobre todo, como lo conocéis todos porque ha sido durante mucho tiempo técnico veterinario en la Asociación Nacional de Ovino Selecto de Raza Churra y desde el 2013 es técnico veterinario de pequeños rumiantes en MSD Animal Health. Entonces, él nos contará eso, pues la importancia de los problemas respiratorios en la recría. Continuará José Luis Blasco hablándonos un poco de cómo se mejora vacunando en preparto con Ovipass Plus, como un estudio que hemos realizado desde MSD y nos contará un poco cómo se ha establecido y cómo se ha diseñado el estudio. José Luis actualmente es el técnico veterinario tanto de pequeños rumiantes como de vacuno de cebo de MSD Animal Health. Es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, máster en Administración de Empresas Agroalimentarias y máster en Iniciación a la Investigación y Ciencias Veterinarias por la Universidad de Zaragoza. Ha sido veterinario clínico de campo en varias empresas de servicios y bueno, tiene experiencia tanto en pequeños rumiantes como en vacuno. Durante el año 2014 a 2015 fue profesor asociado de la Facultad de Veterinaria en el Departamento de Producción Animal. Luego, de este mismo estudio que nos va a contar José Luis el diseño, Lorenzo Fraile nos contará los resultados del estudio. A Lorenzo tuvimos el placer de contar con él en la última convocatoria del foro que fue presencial. Estuvimos en
en Valladolid con él, pero para los que no os acordéis os refresco. Lorenzo es profesor agregado del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Lleida, es licenciado y doctorado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, ha sido investigador en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, en el IRTA, entre el 2004 y el 2010, y antes de eso desarrolló labores de veterinario clínico tanto en Cargill como en Pfizer. Luego, como siempre nos gusta, dar una parte práctica a todo lo que contamos. Os van a contar un poco más el estudio, más experimental, y luego cómo hacer los planes integrales para prevenir el complejo respiratorio ovino en granja. Pues tenemos un caso práctico que nos lo trae Xochitl Hernández Martínez. Xochitl es veterinaria en Cárnicas La Molineta e investigadora en los laboratorios de sanidad de rumiantes de la Universidad de Murcia. Es licenciada en Medicina Veterinaria Zootecnista por la Facultad Nacional Autónoma de México, técnico de calidad de la industria agroalimentaria por FECOAM y maestría en Producción y Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, tiene bastante experiencia como docente, ha sido profesora asociada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera Oria. Y por último, pues va a hacer un poco recopilatorio de todo lo como ha sido muy densa y esperamos que haya muchos datos. Laura Elvira, nuestra directora técnica de MSD en rumiantes, para todos rumiantes, nos va a dar las conclusiones finales y sobre todo pues qué mensajes conviene llevarse a casa. Laura, que también la conocéis de otros foros, es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en métodos de investigación, diseño y estadística de ciencias de la salud en 2006 y máster en ensayos clínicos. Es doctora también en veterinaria desde el 2015 y bueno, tenemos el honor de que sea Black Belt en inmunología, que tenemos 3 grandes Black Belt en nuestro equipo de rumiantes, así que es una suerte contar con ella. Ha tenido experiencia de campo durante bastantes años y es muy relacionado con la medicina de producción en rumiantes y también ha participado mucho como investigadora en ensayos clínicos. Y nada, pues estos son nuestros ponentes, así que vamos a dar paso ya a Jorge y bueno, y recordaros otra vez eso, que tenéis acceso al chat para en cualquier momento ir haciendo las preguntas y cuando acaben las ponencias haremos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y ya comenzamos pues con el primer punto de la agenda de hoy, que os presentaré la importancia del complejo respiratorio en la recría. Todos los que estamos hoy aquí presentes tenemos claro el papel fundamental y el valor que tiene la recría en nuestras granjas como fuente de esa mejora genética que nos va a permitir seguir aumentando las producciones de estos rebaños y mejorar nuestra rentabilidad. Y no cabe duda que pues en la recría, cada lote de corderas que dejan los ganaderos pues supone una fuente nueva de motivación para seguir haciendo esa pequeña mejora en el día a día hasta conseguir pues nuestro objetivo de tener una recría 10. Pero a lo largo de la vida de cada lote de corderas que debemos ir instaurando en nuestras granjas, tenemos un primer reto que son los primeros 45 días de vida, ¿no? Donde hay las fases de calostro y lactancia hasta llegar al destete, pues suponen un reto en nuestras explotaciones, puesto que los corderos recién nacidos son los más susceptibles de enfermar, ¿no? Y en esos 45 días de vida tenemos pues el primer gran dolor de cabeza, como es la mortalidad neonatal, ¿no? Fuente de muchas llamadas a los técnicos y de WhatsApp, porque ahí tenemos pues los brotes de diarreas que tanto los de cabeza nos dan, como lo que hoy vamos a hablar, el complejo respiratorio ovino, ¿no? Las neumonías por pasterelas. De tal manera que en estos primeros 45 días, como os comentaba antes Marta, cobra vital importancia al trabajar en prevención, ¿no? Donde en esa balanza de la inmunidad debemos depositar mucho peso y empezar a trabajar con las madres con un buen plan sanitario en preparto, una buena alimentación en preparto de las madres que nos va a permitir un adecuado peso al nacimiento y una adecuada cantidad y calidad de calostro en las crías que nos maximizará su supervivencia, ¿no? Que luego ya nos lo contará de manera práctica Xochitl. Pero también tenemos que quitar peso en la balanza del ambiente del animal, ¿no? Para que la inmunidad pueda defenderse de un ambiente hostil.
Por ello, una adecuada higiene y desinfección en los locales donde se va a desarrollar la recría y van a tener los partos de las madres, con una buena ventilación y una densidad adecuada de animales, hará que la presión microbiana sea llevadera para que el sistema inmune de nuestras corderas se pueda defender y no enfermen de lo que hemos hablado anteriormente. Pero centrando el tema de hoy en el complejo respiratorio ovino y su importancia, pues os pongo la referencia de esta revisión bibliográfica del año 2019 de Delia Lacasta y sus compañeros de Zaragoza, en el que pues, refrendaba, citando diferentes artículos de la revisión, en el que la patología respiratoria es la principal causa de muerte en los animales de los rebaños de ovino, tanto en animales jóvenes, lactantes, como en animales adultos, ¿no? Y esto pues, fue referenciado también por la propia tesis doctoral de Delia y la de su compañero, la tesis doctoral de su compañero Chema González, donde citaban que en animales de menos de 3 meses el complejo respiratorio ovino era la principal causa de mortalidad en los corderos. Pero claro, este hecho de que cuando vemos los datos es incontestable la importancia del complejo respiratorio ovino, contrasta con la invisibilidad de la patología respiratoria en los ganaderos, ¿no? Que muchas veces cuando les preguntamos, pues un claro ejemplo del síndrome de la ceguera en la granja, cuando ellos nos responden pues que no tienen problemas respiratorios, ¿no? Y esto también pues lo refrendó nuestro compañero Antón Esnal en este mismo foro en el año 2011, donde cuando presentó la encuesta por los motivos de llamadas a los veterinarios, pues se ve cómo las neumonías están en el último lugar de importancia de las llamadas. Y esto pues se puede explicar por dos motivos, ¿no? Porque si comparamos las neumonías con las diarreas, pues son mucho menos visibles y son más difíciles de diagnosticar por el tema visual y también por los diferentes cuadros de presentación del complejo respiratorio ovino, ¿no? Desde las formas hiperagudas, pasando por las agudas hasta las crónicas, y por ese tema de que muchas veces son un goteo de muertes, que en la visibilidad del ganadero, 5 muertes en una semana no tiene impacto, pero 5 muertes en un día pues puede ser muy representativo y rápidamente descuelga el teléfono. Pero también tenemos que tener en cuenta que trabajamos con animales rumiantes y los corderos, pues como animales posiblemente que han sido depredados en la cadena trófica, pues no muestran los síntomas de enfermedad hasta las últimas fases de la enfermedad. Entonces, es muy difícil ver a un cordero que muestre síntomas de complejo respiratorio ovino en las primeras fases. Por ello, siempre lo representamos como el tema del iceberg. Hay muy pocos sintomáticos visibles y muchos asintomáticos o crónicos invisibles, ¿no? Por eso es el tema de que es difícil de que tome tanta importancia en la conciencia de los ganaderos. Por tanto, cuando hacemos un abordaje para intentar minimizar el complejo respiratorio ovino en nuestros rebaños y en nuestra recría, pues debemos potenciar la salud pulmonar de nuestra recría. Pero debemos tener en cuenta que los agentes que causan el complejo respiratorio ovino, podemos decir que no son patógenos en sí, sino que son parte de la microflora normal, de la microbiota de las vías respiratorias altas, ¿no? Que ahí es su hábitat normal. Lo que no es normal es cuando ya, pues favorecidos por los factores predisponentes que favorecen el desarrollo del complejo respiratorio ovino, bajan a pulmón y ahí causan pues toda su patogenia. Por ello, tenemos que trabajar en minimizar el efecto de los factores predisponentes, como son las condiciones de malos alojamientos, de altas densidades, como también estados de baja inmunidad en nuestra recría, ¿no? Por un deficiente encalostrado o bien favorecidos por episodios previos de diarreas neonatales o coccidiosis que favorecerán la aparición de neumonías. Pero también debemos de trabajar en el tema de la nutrición, que muchas veces pues, no lo tenemos en cuenta, puesto que estados de subnutrición en los animales lactantes, porque su madre no tenía suficiente leche, no se han adaptado bien a la lactancia artificial, pues ese estado de subnutrición va a hacer que el sistema inmune, que es altamente demandante en energía en estas primeras fases de los animales lactantes, pues no disponga de la energía suficiente y tengan también una peor respuesta inmune de estos animales simplemente por una subnutrición. Por ello, como asesores y como ganaderos, pues tenemos que elegir pues, dos vías en afrontar el complejo respiratorio ovino. La vía de la izquierda sería esperar a tener la enfermedad y utilizar los antibióticos para parar los brotes de neumonías por pastrelas, usando terapéuticamente los antibióticos o bien de una manera metafiláctica, si así lo justifica el brote, ¿no? Pero todos sabemos que este tema estamos inmersos en el Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos y tenemos encima de la mesa también la nueva legislación que será todavía más restrictiva, que entrará en vigor en enero del año que viene. Por ello también podemos elegir la carretera a la derecha y es trabajar en prevención,
en vacunación y en inmunidad, como veremos hoy, ¿no? Que desde MSD pues apostamos por el tema de la prevención. Por eso, sabiendo que las pasterelas forman parte de la microflora normal de las fosas nasales de nuestros corderos, pues tenemos que maximizar, como elegimos, todo el potenciar la inmunidad a nivel del sistema inmune sistémico o a nivel de las defensas pulmonares a través de la inmunidad local de sus mucosas. Pero muchos de vosotros os estaréis preguntando que qué papel juega la inmunidad en la prevención del complejo respiratorio ovino, ¿no? ¿Puedo optar por trabajar la vacunación y la inmunidad? Pues os pongo un ejemplo publicado en el año 88 por los compañeros del prestigioso Instituto Moridun escocés, donde ahí demostraron el papel que juega la inmunidad en la prevención de las neumonías por pasterelas en un estudio, en un desafío experimental, ¿no? Donde os pongo un par de muestras de los experimentos de ese estudio, pues donde en el experimento 1 transfundían suero de animales que habían superado una pasterelosis, que lo llamaban suero de animales convalescientes. Por otro lado, el grupo 2 era suero, los corderos recibían suero de animales que habían sido vacunados y por otro lado estaban los controles que habían recibido suero de corderos que ni habían sido convalescientes de pasterelas ni habían sido vacunados, ¿no? Estos corderos, después de la transfusión de este suero, pues se sometieron a un desafío por aerosoles de magemia hemolítica y se les hizo, como en estos desafíos, pues un seguimiento de su puntuación de los signos clínicos de enfermedad respiratoria o bien si fallecían también un score de neumonía para determinar el grado de afectación pulmonar. Y ahí veis cómo los corderos que habían recibido suero hiperinmune, tanto de animales convalescientes como vacunados, ninguno murió y se estableció un porcentaje de protección de 100 y de 95% respectivamente para animales convalescientes o vacunados y, sin embargo, en los corderos del grupo control el 50% falleció y se estableció por la fórmula del estudio un 0% de protección. Sin embargo, en el experimento 3 obtuvo unos resultados muy similares, el desafío fue mayor, puesto que murieron el 100% de los animales control al desafío y ninguno murió en los otros 3 grupos y el porcentaje de protección pues fue un poquito más alto del 97% respecto al desafío anterior. Por tanto, queda demostrada el papel fundamental que juega la inmunidad en la protección del complejo respiratorio ovino. Pero claro, si atendemos al desarrollo de las corderas y en las fichas técnicas de nuestras vacunas, como son Etabac o Vipar, las vacunas que tenemos en MSD para la prevención del complejo respiratorio ovino, por ficha técnica la debemos empezar a utilizar a partir de la tercera semana de vida de nuestras corderas, ¿no? Donde ahí podremos empezar a aplicar la primera dosis, que tardará un tiempo en desarrollar el máximo pico en esa respuesta primaria a la primovacunación, para luego posteriormente realizar la revacuna a las 4 o 6 semanas, que ya hará booster para mantener una respuesta secundaria elevada mantenida en el tiempo hasta que ya se incluyan en el plan sanitario de adultas y haremos los recuerdos bien en preparto o en sábana cada 6 meses, según cómo desarrollemos y tengamos elegido el plan sanitario. Pero si os fijáis ahí, pues está claro que, como dicen los inmunólogos, tenemos una cierta ventana de susceptibilidad desde el nacimiento hasta las 3 primeras semanas de vida que podamos inmunizar a nuestra recría, ¿no? Entonces, esta ventana de susceptibilidad, pues podríamos trabajarla, como dice el eslogan de Trabajando desde el primer día, con nuestra inmunidad calostral, ¿no? Si bien es cierto que la inmunidad calostral está suficientemente demostrada en enfermedades como la clostridiosis, que es beneficioso vacunar a las madres en preparto para proteger a los corderos de las diarreas por clostridios, pues en el tema de la inmunidad calostral frente a pasterelas, pues hay menos trabajos que lo demuestren. Pero hoy os vamos a contar pues nuestro trabajo que hemos desarrollado pues a raíz también de este estudio, de los que hay, que como lo certifican en ovino, el tema de la transferencia de inmunidad calostral frente a las mangemias, ¿no? Como este estudio del GIMUL del año 80, donde cuantificó la respuesta inmune a la vacunación en preparto y al calostro y al suero y esos anticuerpos que tenían las ovejas en preparto, y cuantificó la absorción de esos anticuerpos por parte de los corderos tras encalostrarse. Y por último, este estudio también demostró pues cuándo podemos empezar a vacunar a los corderos para empezar a protegerlos. De tal manera que os pongo un resumen de este estudio y veis pues la cuantificación de anticuerpos en el calostro frente a las madres no vacunadas es altísima la diferencia, y luego también
pues entre 3 y 6 veces más de anticuerpos absorben los corderos que proceden de madres vacunadas. Por ello, ante esta tesitura, pues como os comentaba antes Marta, pues en nuestro proyecto de Recría os vamos a presentar un estudio donde os vamos a contar cómo podemos trabajar este tema de la inmunidad calostral vacunando en preparto con Uvivac Plus y la absorción que tienen de anticuerpos en el calostro estas corderas de reposición para trabajar la prevención desde el primer día. Y ya doy paso a mi compañero José Luis, que os contará el diseño del estudio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Pues como comentaba mi compañero, pues a raíz de ese estudio de Gilmour y de muchos de los comentarios que en el día a día nos veníais realizando, pues de la necesidad o de la no necesidad de vacunar a las ovejas en preparto para inmunizar y aumentar las inmunoglobulinas del calostro y poder proteger a los corderos que nacieron, y a raíz de ese estudio, bueno, pues nos planteamos realizar ese estudio nosotros mismos y ver qué papel juega la inmunidad calostral en ese complejo respiratorio ovino y si hay paso de anticuerpos a través del calostro. Bueno, pues intentamos realizar este estudio de la respuesta inmune frente a Mannheimia hemolítica, que es el principal patógeno que afecta en el complejo respiratorio ovino, y ver su transferencia calostral a los corderos. Y para ello, bueno, pues decidimos hacer pues un poco una réplica de ese estudio de Gilmour de 1980, actualizado pues al siglo XXI y con las técnicas actuales. Bueno, antes de nada, deciros que este estudio se realizó en la granja Cerromonte en un momento muy complicado de la pandemia. Por eso quiero realizar en mi nombre y en el de todos mis compañeros el agradecimiento tanto a Fernando como a Alejandra, que son los veterinarios de esta granja, y no solo a ellos, sino a todos los trabajadores de esta granja, que nos lo pusieron muy fácil, ya digo, en un momento muy complicado de la pandemia del COVID-19. Bueno, pues yo os explico un poquito lo que nosotros hicimos. Bueno, queríamos ver en corderas que estaban sin vacunar, pues cómo afectaba pues el tema de la vacunación y el aumento o no aumento de inmunoglobulinas y en el tema del calostro. Para ello cogimos a unas corderas que estaban pues todavía sin parir, corderas de primer parto, y las sangramos, ¿vale? Hicimos un estudio ciego. Eran dos grupos de 71 corderas por grupo. A uno de estos grupos se les vacunó con Ovipass y a otro no. A estas que se les vacunó con Ovipass, bueno, pues se le pusieron evidentemente 2 dosis, como dice el SPC de nuestra vacuna. La primera dosis se puso entre 8 y 10 semanas antes del parto, y la segunda dosis entre 6 y 4 semanas antes del parto. Y otro grupo, como decía, de 71 corderas, pues no fueron vacunadas. En el momento del parto estuvimos ahí presentes y fueron los momentos, como digo, pues complicados de la pandemia, y lo que hicimos fue sacar sangre a esas madres, tanto vacunadas como no vacunadas, y medir los anticuerpos de las IgGs en las inmunoglobulinas del calostro mediante refractómetro, ¿vale? Y también a los corderos se les dio 2 tomas de calostro de 250 mililitros, y también pues procedimos a pesaje de los corderos, de todos los corderos tras el nacimiento, ¿vale? Bueno, aquí tenéis alguna foto de los partos, de las mediciones que hicimos, del pesaje, del tema del calostro, como lo extraíamos nada más o a las pocas horas del parto, las mediciones y el sondaje y la administración de calostro a todos y cada uno de los corderos, ¿vale? A continuación, pues hicimos, como os comentaba también mi compañero Jorge en la prueba de Gilmour, el seguimiento de los corderos. Pues sacamos suero a estos corderos a las 48 horas de vida, los 2 días, ¿vale? Bueno, pues aquí también hicimos el seguimiento de estos corderos y le sacamos sangre y los pesamos pasadas
4 o 5 semanas del nacimiento, ¿vale? Pues aquí los veis un poco como lo hicimos, ¿vale? El pesaje, la administración y la extracción de sangre. Y aquí veis un poco el cronograma entero, para que veáis un poco qué es lo que hicimos. Bueno, pues sacamos suero, como os decía, de las corderas de primer parto antes de la vacunación, sacamos sangre también y suero de las ovejas tras el parto y medimos el calostro, sacamos el calostro y luego sacamos también suero, sangre y suero de los corderos a las 48 horas de vida y a las 4 o 5 semanas de vida, ¿vale? Y todas esas muestras las mandamos a nuestro laboratorio de MSD que está en Boxmeer para hacer el análisis mediante ELISA, ¿vale? Entonces, agradecer también a nuestros compañeros que están allí en Boxmeer por toda esta cantidad ingente de muestras que les enviamos, tanto a GER como a Hanny Swan, ¿vale? Entonces, estamos muy agradecidos porque fue un trabajo bastante ímprobo, bastante complicado, en unos momentos, como decía, complicados, ¿vale? Y para que veáis un poco, que estéis un poco al rango de los resultados de los test ELISA que hicimos, bueno, pues aquí veis un poco cómo van los rangos. Pues a partir de 4,5 sería negativo, el rango basal sería entre 9 y 10 y el 13,5 sería el máximo, ¿vale? Para que ahora mi compañera, cuando los comenten mis compañeros, pues estéis un poco para que veáis en qué rango nos movemos. Y sin más, yo le paso la voz y la palabra a Lorenzo Fraile para que os comparta los resultados que hemos obtenido en este estudio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera dar las gracias a MSD por la oportunidad de participar en un estudio, creo que muy interesante y que creo que aporta, ¿no? Entonces, bueno, yo la parte que me voy a ocupar y la parte que, digamos, se me delegó desde un punto de vista ciego fue a analizar los resultados, ¿de acuerdo?, del estudio. Y esa es la parte que yo os vengo a mostrar, ¿de acuerdo? Evidentemente, el estudio trata de valorar, como ha comentado José Luis, la respuesta inmune, ¿no?, tras la vacunación con esta vacuna y este programa y su transferencia calostral, ¿de acuerdo? Lo que se hace normalmente en los estudios, que nadie se asuste antes de nada, porque siempre que se ven datos, ¿no?, parece que va a ser algo horrible. Yo voy a intentar hacerlo del modo más didáctico posible y luego, por favor, en el turno de preguntas, sentíos libres de todo aquello que no se haya abordado, preguntarlo como queráis, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que se hace aquí es se crean dos bases de datos diferentes, una respecto a las ovejas y otra frente a los corderos, ¿de acuerdo? Como podéis saber, aquí se pone un número de orden, un número del animal, ¿de acuerdo?, etcétera. Yo analicé todos los resultados de modo ciego y en el caso de las columnas, ¿no?, están, por ejemplo, los resultados, ¿no?, en los diferentes puntos, ¿no?, que ha comentado antes José Luis, que no voy a repetir, y los resultados en los propios corderos, ¿de acuerdo? Entonces, con estas dos bases de datos, lo primero que se te ocurre, ¿no?, o los nervios, ¿no?, después de una prueba tan intensa como esta, ¿no?, y con tanto volumen de muestra, bueno, ¿pero qué sale, no? Bueno, pues cuando analizas datos, las cosas no son tan sencillas, ¿de acuerdo? Hay que hacer las cosas, digamos, paso a paso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos normalmente es analizando la situación de partida. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, lo que quiere decir que intentamos analizar todos aquellos factores, ¿vale?, que nos pueden influir en los resultados, aparte de la vacunación, porque evidentemente una hipótesis obvia es que la vacunación, ¿no?, teóricamente podría modificar, ¿no?, esta transferencia, ¿no? De hecho, era el objetivo del estudio, ¿no? Entonces, lo planteamos como una hipótesis, evidentemente, a testar, ¿no? Pero, claro, lo que te interesa es saber la situación de partida, ¿no? Es decir, ¿hay diferencias en la condición corporal de las madres? Claro, porque tú podrías tener un sesgo, ¿no? Podrías tener animales en mejor condición corporal en un grupo u otro. Este estudio se ha hecho, no hay diferencias en la condición corporal. También podrías tener mala suerte, ¿no? Y, por ejemplo, en unos grupos tener más multíparas, ¿no?, o partos simples o partos múltiples, ¿de acuerdo? Esto no es así, tampoco hay diferencias estadísticas, no hay diferencias en las fechas de parto, de hecho ocurrieron todos en un tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Tampoco hay diferencias en el porcentaje de corderos machos y hembras
Esto siempre es relevante. Nosotros, bueno, yo no me ocupo en rumiantes, trabajo muy poco. De hecho, colaboro más en análisis de datos, pero en porcino trabajamos mucho y el factor sexo siempre es importante. De hecho, es un factor que influye en la mortalidad en general, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y tampoco hay diferencias en el peso de los corderos al nacimiento. Esto obviamente es un factor también importante porque puede condicionar la vitalidad, ¿no? Y la viabilidad posterior. Con lo cual, digamos que la situación de partida, ¿no? sugiere que no hay diferencias, ¿no? iniciales. Pero claro, en todos estos parámetros. Pero claro, aquí hay otro tema que es crítico, claro, porque, oye, el calostro era de la misma calidad en los dos grupos, claro, porque este punto es muy importante, ¿no? Porque tú podrías tener, ¿no? Podrías tener una variabilidad. Yo, para este estudio, he querido mostrar todos los puntos, porque muchas veces es muy tentador presentar medias, ¿no? Simplemente o diagramas de caja. Lo he querido mostrar porque lo que ocurre en biología es que siempre hay variabilidad. Y, por ejemplo, nosotros en cerdas lo tenemos muy estudiado. Hay cerdas que producen, ¿no? calostro de mejor calidad y cerdas que no. Y por lo que veo, en las ovejas tenéis exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, el valor medio entre los dos grupos es aproximadamente de 28,7, medido con este parámetro, ¿no? que estimáis esta calidad del calostro, que es el método Briggs, ¿de acuerdo? Y como veis, esto no da diferencias estadísticamente significativas. Es decir, el calostro es de la misma calidad en los dos grupos, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues esto es un punto importante, ¿no? Claro, el siguiente punto, aunque habéis visto que ellos trabajaron mucho, ¿no? En insistir que el encalostrado era bueno, pero claro, esto hay que demostrarlo. Es decir, oye, pero los corderos se encalostraron igual entre los dos grupos. Bueno, estos son los resultados medidos, ¿no? Entre los corderos, ¿no? Tras el encalostrado del grupo control y del grupo vacunado. Otra vez, como podéis ver, aquí hay variabilidad, ¿no? Claro, a mí muchas veces, ¿no? Y la media entre los dos grupos es aproximadamente, ¿no? De 8,6 aproximadamente, y otra vez no hay diferencias entre ellos, ¿no? Claro, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué existe esta variabilidad? Esto es biología, siempre ocurre. ¿De acuerdo? Tú puedes asegurar esto, pero el paso, ¿no? A través del intestino no es igual, pero lo que tú ves aquí claro es que no hay ningún sesgo entre los dos grupos que te esté condicionando los resultados posteriores, ¿no? Por tanto, antes de ver nada, hay que hacer todo esto. Es decir, hemos analizado la situación de partida y podemos concluir que no hay factores que impliquen un sesgo en el estudio. Con lo cual ahora ya tenemos, digamos, la constancia de que podemos comparar el factor vacunación, ¿no? Que es un poco lo que queremos, pero todo esto se ha hecho, ¿no? Y es necesario, ¿no? Entonces, para ir ya directamente a los resultados, os los comento. Uno se asusta mucho con estas gráficas, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Yo lo he planteado con preguntas, ¿vale? Que creo que es muy claro, porque son las que todos vosotros os podéis hacer, ¿no? A ver, ¿hay diferencias significativas en los niveles de anticuerpos frente a esta bacteria en el suero de ovejas al parto entre el grupo control y vacunado, ¿no? Bueno, lo primero que vemos, vamos a fijarnos en el grupo control, que es el de la izquierda, ¿vale? ¿Qué es lo que se ve? Oye, pues que hay animales, ¿no? Que sin yo vacunarlos, tienen títulos muy elevados. Por ejemplo, hay una oveja sin vacunar, antes ha comentado José Luis, que 13 era un nivel alto. Pues fíjate, hay una que lo tiene, ¿de acuerdo? Obviamente la que lo tiene, al parto también, ¿de acuerdo? Es decir, biológicamente tenemos animales con títulos de anticuerpos que sin hacer nada es muy variable. Claro, pero ¿qué ocurre si nos fijamos en el grupo de la derecha, que es el grupo vacunado? Si os fijáis, lo que ocurre básicamente es que existe variabilidad, por cierto, menor, que se ve clarísimamente en la figura, pero digamos que subes como un pendaño, ¿no? Es decir, y de hecho se ve mucho más fácil si tú estableces una barrera, ¿no? Digamos en el 10,5, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aproximadamente, pues ves claramente que en el grupo control se te quedan muchísimas ovejas al parto por debajo. Sin embargo, en el grupo vacunado solo se te quedan 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué puede pasar? Obviamente todos los animales no responden igual a las vacunas. Esto es biología, esto siempre pasa. Pero lo que se puede asegurar es que estas diferencias no son debidas al azar, son estadísticamente significativas. Y es independiente del título que tenía previo. Esto está valorado estadísticamente, no les voy a apabullar con tema estadístico, pero esto está valorado, ¿de acuerdo? Claro, lo importante es decir, bueno, al parto está claro que hay diferencias. Bueno, pues si las vacuno es lógico, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en el calostro, ¿no? El siguiente paso, es decir, ¿hay diferencias a nivel del propio calostro? Pues tenemos la misma imagen aquí, ¿no? O sea, tenemos puntos que me gusta enseñar todos los datos, otra vez variabilidad, esto es biología,
tenemos variabilidad. Si yo tengo títulos más altos, ¿no? Normalmente tiendo a tener más títulos más altos en el calostro. Aquí ya la línea no está tan clara, como en el anterior, ya hay más variabilidad en el propio calostro, pero lo que se ve con la vacuna es lo mismo que vimos antes a nivel del calostro. Sigue habiendo una cierta variabilidad, estamos en biología, ¿de acuerdo? Pero hemos subido otra vez, ¿no?, el nivel medio y además es más homogéneo. De hecho, si volvemos a tirar una línea en el mismo punto, vemos claramente que, ¿no?, que el calostro de todas estas ovejas estarían por debajo de este nivel. Y aquí solamente encontraríamos un animal claramente y otro en el límite, o dos en el límite, ¿de acuerdo? Con lo cual se puede concluir, otra vez de un modo robusto, ¿no?, que el protocolo vacunal incrementa de modo significativo el título, ¿de acuerdo? Y no hay ninguna duda al respecto, teniendo en cuenta evidentemente también el título prevacuna, ¿de acuerdo? Bien, claro, obviamente, ¿no? Obviamente lo que te interesa, ¿no?, es ver, ¿no?, las diferencias que hay en el calostro, ¿no?, entre el grupo control y el grupo vacunado, ¿no? Bueno, pues aquí se ve resultados con el, ¿no?, que he medido en IgG calostral. Aquí ya he puesto el valor medio, lo que sería en el grupo control, lo que sería en el grupo vacunado, ya supone un incremento del 26,2. Estos datos, bueno, pues son interesantes, pero yo creo que lo más interesante es que si volvemos a tirar una línea en el mismo punto, ¿no?, en 10,5 aproximadamente, vemos el porcentaje de animales que se quedan por debajo. Es decir, lo que hace el efecto de la vacunación es que siga habiendo variabilidad porque estamos en biología, pero el nivel sube y ante un determinado cutoff tenemos menos animales por debajo. Es decir, estamos incrementando lo que ahora con el coronavirus, ¿no?, famoso, ¿no?, la inmunidad de rebaño, es decir, estamos incrementando, ¿no?, estamos incrementando este valor medio, ¿no?, y estamos facilitando, ¿no?, que esta protección, ¿no?, que comentaba antes Jorge, exista, ¿no?, a nivel poblacional, ¿no? Claro, si dices, bueno, pero esto es en el calostro, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en el suero de los corderos a las 48 horas de vida? Bueno, pues hemos hecho el mismo estudio, ¿no?, con los datos que se tenían ellos. Aquí está todos los puntos, otra vez, todos los puntos que han salido. En el grupo control el valor medio es 9,8, en el grupo vacunado es 11,9, supone un incremento del 21,4%. Y otra vez, si volvemos a tirar la misma línea, ¿no?, nos encontramos el porcentaje de animales que están por debajo. Este tipo de diferenciación es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el valor medio es muy engañoso, pero normalmente en inmunología y en anticuerpos suele haber niveles a partir de los cuales los animales están protegidos. Yo desconozco si es este 10,5, porque no conozco ni el patógeno en detalle ni la especie, pero lo que es obvio es que las diferencias son muy claras. Aquí solamente hay 3 animales, ¿no?, que están por debajo. Esto es biología, puede pasar. ¿Qué ocurre? Nuestros animales, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no?, desde que no hayan absorbido bien por múltiples razones, ¿no? Pero cuando comparas las dos poblaciones, las diferencias son clarísimas, ¿no? Claro, lo siguiente que se te plantea es el siguiente paso, ¿no? Oye, pero esto se traslada al destete, es decir, si un animal tiene más anticuerpos, ¿no?, sí, 48 horas, ¿no?, tras tomar el calostro, ¿se traslada al destete? Porque a lo que me interesa que en el destete haya más títulos. Pues la respuesta es sí. Y aquí fijaros que cuando miramos todos los datos juntos, el título que hay poscalostro correlacionado con el título al destete es casi perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente aquí tenemos menos factores de variación. Aquí ya es la degradación, digamos, de los anticuerpos, ¿no? Aquí no tendríamos la absorción por medio, que influye mucha variabilidad al sistema, ¿de acuerdo? Y si me dices, bueno, ¿y si los separamos por grupo de estudio? Pues obviamente en el grupo control observamos una recta de este tipo, es decir, parte de niveles más bajos a las 48 horas, por tanto, al destete tiene bajo y es una línea totalmente recta. Y además que se ajusta muy bien, casi todos los valores están en la propia línea, ¿no? Con lo cual, otra vez concluimos, ¿no?, que se incrementa de modo significativo y si volvemos a tirar este nivel, ¿no?, este nivel, que en este caso lo he establecido en 8, simple y llanamente por la distribución de datos, aproximadamente lo podríais poner donde quisierais, donde fuera, y calcularíamos el porcentaje de animales que están por encima o por debajo. Es obvio las diferencias en el porcentaje de animales, ¿de acuerdo? Por tanto, los títulos son más altos de modo significativo a las 48 horas. Implica tener al destete, sin duda, ¿de acuerdo? Y con eso, pues ya podemos concluir. O sea, todo este trabajazo, ¿no?,
que han hecho ellos, porque yo simplemente he hecho el análisis de datos, como vuelvo a repetir. ¿Qué se puede concluir? Yo lo veo claro, es decir, la vacunación incrementa de modo significativo en título en las ovejas preparto, ¿de acuerdo? Esto es obvio y es significativo. La vacunación garantiza un título de anticuerpos más alto en el calostro, también otra vez de modo significativo, y la vacunación garantiza un título más elevado a las 48 horas del cordero, y esto se traslada inmediatamente en el destete, ¿de acuerdo? Y por mi parte, muchísimas gracias, y luego ya en el turno de preguntas pues quedo a su entera disposición. Gracias. Activa el micro, por favor. Ya, me ven bien, ¿vale? Esto es pequeño. Bueno, yo voy a presentar el plan integral de prevención del complejo respiratorio ovino, un caso práctico. No quiere. Este trabajo se ha realizado, bueno, en Cànica La Molineta con el fin de establecer un control integral del complejo respiratorio ovino a través de la puesta en marcha del plan sanitario en madres, en preparto, recría de corderas y corderos para cebo antes del destete. Para situarlos, la empresa donde nos localizamos, la empresa es una empresa familiar fundada por Juan Conesa, que se encuentra en el Campo Cartagena, en Murcia, en el cual esta empresa está formada por dos explotaciones, agropecuarias Cànica La Molineta y ganadería Conros. Esta ganadería es socia de Ancos. Estas explotaciones se encuentran en un sistema semi-intensivo, con 4 padrilleras al año en cada rebaño, y el censo de ambas está alrededor de 12.000 reproductores, con una reposición del 10 al 15% de animales. Es una empresa de ciclo completo. El cebadero tiene capacidad para 3.500 plazas, del cual el 80% está, su origen es de las dos explotaciones, y el 20% de corderos llegan a través de la compra de estos. La alimentación, como sabemos, el campo de Cartagena es una zona muy agrícola, se lleva a través de la alimentación de sus productos, tales como el colinabo, la alcachofa, la patata, el melón o lo que haya en ese momento. Es decir, tienen una alimentación de proximidad y de temporada. El rebaño cuenta con un plan de vacunaciones que en el caso de los reproductores se hace 2 veces al año, al igual que los animales comprados durante su cuarentena. Este plan consiste en una vacunación frente a clostridiosis, pasterelosis, agalaxia contagiosa y desparasitación. En el caso de la reposición antes de ser introducidas al rebaño, se realiza el mismo plan de vacunación que los reproductores sin la desparasitación. Además, se vacunan frente a paratuberculosis y aborto enzótico. En el caso de los corderos, se hace un control de coccidios cuando es necesario y se aplica vitamina E y selenio. En el cebadero no se aplica ninguna vacunación ni desparasitación. En el mes de marzo del 2019 tuvimos un brote de complejo respiratorio ovino en el cebadero y en las corderas de recría. Se diagnosticó Vermestenia trialosi. El tratamiento a corto plazo pues, fue el pienso medicado, y el tratamiento a largo plazo se aconsejó la vacunación de los animales en el cebadero. Después de esto salieron las primeras preguntas del ganadero. La primera fue, ¿es que son los animales que compré los que infectaron a mis corderos? Se le explicó al ganadero que no, que la pastelera es una flora normal del aparato respiratorio del cordero y que existen otros factores que afectan, que desencadenan dicha enfermedad, tales como la densidad, la falta de limpieza, excesiva humedad. Otra de las preguntas que me hizo fue, ¿la vacuna que utilizo frente a pasterelosis es la correcta? En este caso no. La que utilizamos no inmuniza pasivamente contra la Vermestenia trialosi. La tercera pregunta fue, ¿podríamos mejorar el plan de vacunación frente a la pasterelosis? Le dije que sí. ¿Tengo que vacunar a todos los animales del cebadero con la vacuna adecuada? Le dije sí. Finalmente, como ustedes se dieron cuenta, este ganadero vacuna a todo su ganado y sabe la importancia de prevenir las enfermedades. Así que me preguntó, ¿podremos implementar un plan de vacunación para controlar el complejo respiratorio ovino desde las madres? En este momento, pues, empecé a hacer la llamada a los comerciales y preguntar
y les planteé mi problema sobre el complejo de respiratorio ovino. Les pregunté si tenían un protocolo de vacunación que podíamos intentar, tomando en cuenta que este año empezaba la campaña del uso racional de antibióticos. Fueron varios hasta que llegó el equipo técnico de MSD con Jorge y Ignacio y les platiqué mi problema. Platicando, ellos me hicieron la siguiente pregunta. ¿Estás haciendo una correcta medicina preventiva a los corderos? Y yo le dije, pues creo que pues no. Así que platicando y durante la charla estuvimos viendo que la no desinfección de un cordón umbilical, un mal encalostramiento, una parasitosis concomitante de coccidios que siempre está ahí molestando al ganadero, más una falta de limpieza, origina que tengamos un cordero más susceptible a enfermedades. Esto quiere decir, si no tenemos un plan sanitario en el cordero, no tendremos un cordero sano y fuerte. Por tal motivo, me propusieron un plan de acción de mejora con la finalidad de disminuir mi problema de respiratorio. Este plan de acción de mejora contaba con hacer mejoras en el manejo que hacía, es decir, hacerlo más eficiente y eficaz con las condiciones que trabajábamos. El primer punto fue la limpieza de las instalaciones. Sabemos que si no limpiamos, el patógeno se encuentra ahí. Entonces, punto muy importante antes de empezar cualquier vacunación. El segundo punto era la vacunación en las hembras preparto. El tercer punto a tocar para este plan de mejora era el manejo en el cordero del recién nacido. Y por último, un plan sanitario de predestete en la recría y corderos para el cebadero. ¿Qué finalidad tenía hacer todo esto? Pues era tener un cordero sano y fuerte, capaz de hacer frente a las condiciones cebadero. Pues le dije, venga, vamos a hacerlo. El primer punto, la limpieza de las instalaciones, pues los ganaderos con los que trabajo eran conscientes de eso, lo hacían. Por lo cual se hizo unas mejoras al protocolo de limpieza y a la desinfección de las naves del parto. Además, en el cebadero se hicieron mejoras de ventilación del mismo tras una auditoría que realizó el equipo técnico de MSD. Posteriormente, una cosa muy importante es la limpieza durante la lactancia. Nacho y Andrés, que son los ganaderos, saben lo importante de qué es esto. No solamente en la paridera, sino en todo el periodo de la lactancia. Porque si la oveja se enferma, tiene una mamitis, significa que no hay leche. Y si no hay leche, no hay cordero. Por lo tanto, ellos, a medida de lo posible, procuran darle una zona limpia y confortable para que pueda crecer el cordero sin ningún problema y ella no tenga ninguna enfermedad. El segundo punto son las hembras preparto. En este caso, un punto muy importante que no hay que olvidar es la alimentación adecuada al final de gestación. Ellos separan sus animales antes de que paran y le brindan una alimentación adecuada a su estado fisiológico. ¿Qué permite esta alimentación? Un mejor peso al nacimiento, es decir, que nos va a tener unos corderos fuertes y además una cantidad de calostro y de leche para las crías, suficiente para esos días críticos después del nacimiento. Además, realizamos la vacunación con Ovipass Plus para mejorar el calostro un mes antes del parto. El tercer punto a mejorar era el cordero recién nacido. El primer punto era realizar la correcta desinfección del cordón umbilical. En este caso, ya habíamos empezado porque cuando empecé a trabajar con ellos, tenían un grave problema de diarreas, E. coli y así como artritis por la misma bacteria. Entonces empezamos a aplicarlo y enseñarle a los pastores la importancia de hacer una correcta desinfección. Posteriormente, el encalostramiento adecuado. Aquí los pastores lo hacen muy bien, solamente fue adaptar un poco el manejo sobre este punto y bueno, continuamos. Cabe señalar que los ganaderos Nacho y Andrés utilizan las nodrizas. Ellos se han dado cuenta de la importancia de tener estos animales durante los primeros días de la vida del cordero. ¿Por qué? Porque luego tienen partos dobles o la oveja no tiene leche y para poder sacar adelante al cordero utilizan a las cabras como fuente de leche para sus corderos. El último punto, trabajar en el cordero recién nacido, es la mejora de la calidad de la cama. Sabemos que si la humedad es un factor que predispone a la presencia de enfermedades.
Normalmente usaban para poder disminuir la humedad, se utiliza el uso de secante. Normalmente ellos lo utilizaban de vez en cuando, pero después de esto empezaron a utilizarlo con más frecuencia. Bueno, en relación a esto yo les pregunté a Jorge y a Ignacio cómo sabía si estaba haciendo todo eso bien. Así que pedí una evaluación de las medidas implantadas. Con tal motivo, el equipo técnico creó un protocolo para hacer el seguimiento de la mortalidad de corderos según la calidad de calostro y encalostrado de los corderos. Este trabajo de evaluación de las medidas salió el trabajo de fin de grado, titulado Evaluación mediante el refractómetro digital de Brix de los niveles de IgG en el calostro de ovejas y en el suero de corderos de la raza segureña. A continuación les muestro lo más importante en relación a lo que nos importaba en este punto, la calidad del calostro. Como ustedes recuerdan, bueno, tenemos calostros malos, que son con valores inferiores a 20 grados Brix, y calostros buenos, con valores mayores a 30 grados Brix. El total de las muestras fueron 167 muestras que colectamos y observamos que tenemos una amplia mayoría de calostros de media a excelente calidad. Dentro de estos calostros, buenos, casi la mitad son excelentes. Cabe señalar que estamos muy contentos porque hemos obtenido resultados mejores que los de Jacques y Grousset, que lo realizaron en la Unidad Nacional de Selección y Promoción de Razas Ovinas del Macizo Central francés. Y nosotros lo hemos hecho en condiciones de campo reales. El segundo punto a evaluar fue, pues bueno, tengo un calostro bueno, pero ese calostro bueno, los corderos lo adquieren correctamente, así que evaluamos la calidad del calostro, del encalostrado del cordero. Y obtuvimos lo siguiente. Se obtuvieron 256 muestras de calostro y observamos que tenemos una amplia mayoría de suero de media a buena calidad. Es decir, que el 87,5% de corderos están bien encalostrados o tienen un buen encalostramiento. Cabe destacar que la inmensa mayoría de los calostros tienen una excelente transferencia de inmunoglobulinas. Cuando comparamos, vemos si existe una relación entre la calidad del calostro y el encalostramiento, obtenemos una relación positiva y significativa, lo que significa una buena transferencia de la normalidad pasiva. Esto quiere decir que el calostro de calidad más un adecuado encalostramiento nos da valores medios de IgG en suero. Finalmente, el último punto era el plan sanitario predestete, en la recría de corderas y corderos para el cebadero. Desde que nace el cordero hasta que sale del cebadero es aproximadamente 100 días. Así que en el día 15-20 se aplica un tratamiento anticoccidiostato con Vicozan. Y entre el día 40, 45, 50, que es la entrada al cebadero, se aplica la Ovipaz Plus y una desparasitación. Cabe señalar que es importante hacer una correcta aplicación de la vacuna y tomarse su tiempo en hacerla. Se aplica tratamiento de antibióticos si procede. Posteriormente, en la segunda semana, no realizamos ningún tipo de tratamiento hasta que salen del cebadero. Sin embargo, no hay que olvidar que hay que utilizar secante, utilizamos secantes para disminuir la humedad que puede haber en esos momentos en el cebadero. Seguimos usando secante para disminuir esta humedad. Es claro que la medicina preventiva del cordero es importante. Si queremos tener un cordero sano y fuerte, esto va a ser el resultado de una correcta desinfección del cordón umbilical, más un adecuado encalostramiento, más un control de parasitosis concomitante como coccidios y una adecuada limpieza de instalaciones. Si a este cordero sano y fuerte le doy unas vacunaciones para desparasitación, pues será un cordero capaz de hacer frente a las condiciones que es sometida durante su engorde en el cebadero. Después de todo esto, pues la pregunta es, ¿cómo se ha traducido todo este trabajo, todas estas mejoras en el rendimiento del cebadero? Aquí muestro el porcentaje de bajas en el cebadero anualmente. Se tiene una producción de 28.600 corderos al año con una salida promedio de 27,8. En el año 2018, como vemos, pues ese porcentaje, esas bajas eran inferior al 1%. Cabe señalar que en ese año
pues el antibiótico hasta a tope hasta que saliera antes del cebadero, respetando los tiempos de espera. En 2019 fue cuando tuvimos el brote y como ven aumentó, fue superior a 1%. Posteriormente, después de los 2 años, los 2 años siguientes, llevando a cabo el protocolo de vacunación, observamos que esos valores de mortalidad son inferiores al 1%. Y cabe señalar que los animales están 45 días sin ningún tratamiento antes de ir al cebadero. Conclusiones. La vacunación preparto en madres da una buena calidad de calostro, el adecuado encalostramiento de corderos da una buena transferencia de inmunoglobulinas, la medicina preventiva de las ovejas y sus corderos, incluyendo vacunación y desparasitación antes del destete, nos da mejor salud y bienestar animal, y One Health, 45 días antes del envío al matadero no se aplica ningún tratamiento. El éxito de esto tiene su parte 2 puntos importantes a considerar. 1, el trabajo que realizan los pastores. Esto es muy importante que ellos vean que los simples gestos de desinfectar el cordón umbilical, así como el buen encalostramiento, se traducen en corderos sanos. A mí me da mucho gusto escuchar al pastor cuando dicen spray, no caleta, quiere decir desinfección del cordón umbilical, no diarrea, pues he visto que ellos lo notan y que eso ellos lo valoran mucho. El segundo punto a tratar es la comunicación con el ganadero. Yo siempre digo que esto es como un matrimonio. El ganadero tiene como objetivo tener corderos sanos. Y yo como veterinaria, mi objetivo es tener animales sanos y fuertes, que no se me mueran. Así que tenemos un punto común. Siempre es importante tener una comunicación entre ellos, entre el ganadero y el veterinario. Si no, esto no funciona. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, creo que esté conectado. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Espera, que yo lo veo aquí como raro. Sí. Vale, es que yo me veo aquí gigante, puedo cerrar esto, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues a ver, ya que no sé qué ha pasado aquí. No sé qué ha pasado, que se ha ido la... Pues muy buenas tardes a todos, disculpad los problemas técnicos. Y bueno, agradecer a todos los ponentes que llevamos hasta ahora por las fantásticas presentaciones y por todo el trabajo que hay detrás, como decía también Lorenzo, de todos estos estudios. Y yo realmente, brevemente, voy a tratar un poco de compilar los puntos un poco que hemos considerado más claves de todos estos 2 trabajos y sacar unas conclusiones finales, un poco para llevar a casa o para llevarnos a la granja igual en nuestro caso. Lo primero, la idea era un poco responder a la pregunta, bien, ¿y cómo aplicamos un poco estos resultados? ¿Qué podemos leer de forma fácil de todo lo que hemos estado viendo? Pues lo primero, en el estudio que hicimos en la granja Cerro Monte, como nos contaba bien Lorenzo, comparábamos 2 grupos. Un grupo se vacunó a las madres en preparto y un grupo quedó como control. Y después hicimos el seguimiento de qué pasaba con los títulos de anticuerpos desde la madre hasta después, una vez que paría, en la madre, en el suero, calostro y cuando ese calostro se utilizaba en los corderos. ¿Qué es lo primero que vimos? Bueno, pues como hemos visto antes con más detalle, ya con lo que era el valor de punto a punto de cada animal, realmente lo primero importante es que en ambos grupos los calostros fueron de muy buena calidad. Y esto, claro, también es cierto que como era para un estudio, pues eran los calostros individuales ordeñados antes de 4 horas en las mejores condiciones. Entonces, trabajábamos con calostros muy buenos. Y eran calostros de cordera también. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que entre los 2 grupos realmente estamos muy por encima. Este sería el valor promedio. Si 24 es más o menos en el semáforo que nos ha enseñado Xochitl, sería el valor a partir del cual consideraríamos un calostro de buena calidad y vemos que realmente el promedio era excelente. Teníamos calostros muy buenos en ambos casos. ¿Qué pasó
claro, teníamos calostros muy buenos con mucho título de anticuerpos en general, pero cuando hacemos el BRICS y miramos esos anticuerpos no sabemos frente a qué son, sabemos que el calostro es de calidad solamente. Pero hoy sí queremos meter ahí un poco más la lupa y saber a nivel específico, claro, como habíamos vacunado a un grupo de madres y a otro no, ¿qué pasa con este calostro con respecto a los anticuerpos de Pastorela? Pues es lo que quisimos responder por este ELISA en el que medimos específicamente el título de anticuerpos a Pastorela. ¿Y aquí qué es lo que vimos? Pues como nos ha enseñado Lorenzo, y podéis ver aquí, esto es solamente con el promedio, antes lo habéis visto con la dispersión de todos los datos, en el grupo de madres que habían sido vacunadas con Ovipass, el título de anticuerpos era superior y había mucha diferencia con respecto a el calostro de las madres que no habían sido vacunadas. De manera que si viéramos esa lupa un poco de cerca con los anticuerpos de colorines, para poder un poco imaginarnos lo más visual, el calostro de las madres, de las corderas que habían sido vacunadas con Ovipass, tenía mucha mayor cantidad de estas inmunoglobulinas, de estos anticuerpos que protegen frente a las pasterelas. ¿Qué pasa? Claro, de este calostro después encalostramos a los corderos. Entonces, la segunda pregunta que nos hacía también Lorenzo es, bueno, ¿qué pasa? ¿Realmente mejoramos en el cordero? Bueno, pues lo primero que miramos fue, como también Sochi estuvo haciendo en su granja para ver un poco cómo era el funcionamiento y el resultado, que no hubiera diferencias y que todos los corderos estaban bien encalostrados. Y aquí podéis ver el punto de corte para el BRICS en el suelo de los corderos para considerar que está bien encalostrados por encima de 8,3. Y en todos los casos, salvo un par de casos excepcionales que se sacaron, todos los corderos estuvieron muy bien encalostrados. Claro, también aquí es cierto que el calostro se ordeñaba de la madre, en menos de 4 horas les dábamos la cantidad sondada, volvíamos a dar una segunda toma, con lo cual era un trabajo intensivo para asegurar que todo se hacía correctamente y que podíamos medir si había o no diferencia entre grupos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que en los dos grupos todos los corderos estuvieron bien encalostrados. Y si volvemos a meter la lupa como antes y nos preguntamos, bien, estaban bien encalostrados, pero ¿qué pasa con esos anticuerpos que veíamos antes que eran más ricos? Los calostros de las ovejas vacunadas eran más ricos en anticuerpos frente a la pastorela, a la mangemia. ¿Qué pasa en el suero de los corderos? ¿También es más rico? Pues nos ha enseñado Lorenzo que sí, que realmente el suero de esos corderos que les habíamos sondado el calostro de madres vacunadas en comparación con el de las madres no vacunadas, tenía un título también mayor de estos anticuerpos a Pastorela. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estos corderos tenían, ese calostro siempre es como siempre decimos, es una burbuja un poco, o esa ventana de inmunidad que nos enseñaba Jorge, tenían una burbuja de protección mayor porque tenían más títulos de anticuerpos frente a la Pastorela, de modo que en caso de reto tenían un poco más herramientas para poder responder. La siguiente pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿y en el tiempo? Porque claro, ese título de anticuerpos era las primeras 48 horas de vida. ¿Qué pasa después con el tiempo? Y entonces, ¿se mantiene esta diferencia que vemos entre el grupo no vacunado de madres y los que habían tomado el calostro de esas madres no vacunadas frente a las vacunadas? Pues tomamos una segunda muestra ya predestete, que ya más o menos tenían alrededor de un mes de vida, y aquí, ¿qué es lo que vimos? Que sí, había bajado, y además habéis visto las gráficas que nos enseñaba Lorenzo, cómo la relación es prácticamente directa. A mayor concentración de anticuerpos en el suero a las 48 horas, mayor concentración en el momento del predestete. Y aquí veis cómo se mantiene claramente esta relación. Y en el predestete mantenemos esta diferencia con niveles un poco más bajos porque, claro, estos anticuerpos de la madre se van gastando, pero todavía los corderos que habían tenido un título más alto porque habían tomado mayor cantidad de anticuerpos frente a la pastorela con el calostro, todavía en el destete tienen un título superior, o sea que estarían más protegidos inicialmente. Y, bueno, la siguiente pregunta entonces es, bueno, pero ese mayor título de anticuerpos realmente quiere decir que hay protección en el cordero. Bueno, pues una de las cosas que nos puede llevar a pensar que sí es que realmente en los datos que nos está enseñando Sochi, cuando empezaron a trabajar con este plan integral de control, en el que querían trabajar el síndrome respiratorio y poniendo el foco desde las madres, una de las pautas que instauraron fue la vacunación en preparto. Y aquí vieron cómo, nos ha enseñado los datos, cómo reducían el impacto de la enfermedad, claramente a nivel de la mortalidad. Pero no solamente tenemos estos datos, sino que hay estudios previos, bueno, Jorge nos ha enseñado algunos de ellos, que fueron un poco los que nos motivaron a seguir con estos estudios, pero hay otros trabajos, como este que hizo Cowan, en el que lo que hicieron fue
partir de unas madres vacunadas, esto se hizo con poquitas, vacunaron 7 ovejas en preparto y en este caso vacunaron con una vacuna polivalente que tenía policlostridial con pastorela a la vez y luego dejaron un grupo de madres control sin vacunar. Después administraron el calostro de madres vacunadas a un grupo de terneros, a 3 terneros, y otro lo dejaron sin vacunar. ¿Y qué es lo que hicieron en este caso? Provocaron una infección experimental. A los 30 días de vida hicieron una infección experimental por mangemia intraperitoneal a los corderos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que, como podéis ver aquí, en el grupo de corderos que habían recibido el calostro de las madres vacunadas no tuvieron bajas y además, cuando después sacrificaron esos corderos para hacer cultivos, ¿qué es lo que encontramos? Que apenas pudieron aislar la mangemia, a pesar de la infección experimental. Solo en uno de los corderos se pudo detectar la mangemia en pequeñas cantidades. Mientras que en el grupo control, en el que los corderos habían sido alimentados de calostro de madres no vacunadas, hubo un 100% de bajas después de la infección experimental. Y la mangemia se aisló por todas partes. Había ganado la batalla. De manera que este estudio experimental es uno de los que también avalan que realmente ya no es solamente que podamos mirar estos títulos de anticuerpos, sino que tiene una eficacia de cara a la protección. ¿Y si vacunamos a las madres? Porque claro, si estamos acostumbrados a vacunar a los corderos, una pregunta puede ser, entonces, si yo vacuno a las madres, ¿habrá interferencia? ¿Cuándo puedo vacunar a los corderos? Para no tener problema y que me pueda afectar o penalizarme el hecho de haber dado ese calostro enriquecido. Pues esto también se lo preguntó Gilmore cuando hizo el primer estudio y hizo un par de grupos a diferentes tiempos para ver si había una interferencia, cuándo era el mejor momento para, una vez que habíamos dado este calostro de madres vacunadas a los corderos, poder vacunar ya de verdad, vacunar ya no, o sea, inmunizar ya no pasivo a través del calostro, sino pinchando o vacunando directamente al cordero. Hizo unas pruebas a 10 días y a 3 semanas de vida. ¿Y aquí qué es lo que vio? Pues que cuando vacunábamos a 10 días había un poco de interferencia, pero a partir de las 3 semanas de vida ya no había interferencia. Y es más, cuando los corderos se vacunaban a partir de madres vacunadas, hacía un poco un efecto booster y había incluso mejores respuestas que cuando eran sin vacunar. De manera que aquí se vio que a partir de 3 semanas, que realmente en el caso de Ovipass es el mismo tiempo en que se puede aplicar normalmente, no hay interferencia, con lo cual no supone una limitación. De manera que ya de forma resumida un poquito todo lo que hemos estado viendo, ¿cuál sería el resumen? Pues un poco parecido a lo que nos decía Lorenzo. Lo primero, pues que realmente vacunando en preparto a las madres con Ovipass logramos aumentar la inmunidad específica en el calostro frente a la mangemia hemolítica, de manera que es una estrategia interesante y además cuando ese calostro de madres vacunadas se lo administramos a los corderos, hemos visto que esos anticuerpos son capaces de pasar al suero de los corderos y esos corderos de madres vacunadas tienen mayor protección frente a la mangemia. Además, esos títulos de anticuerpos se mantienen en mayor cantidad, ya no solamente en las primeras horas de vida, en los primeros días de vida, sino hasta el destete. Y con ello vamos a reducir el riesgo de la enfermedad, que lo hemos visto a nivel de las bajas en el caso de la granja de Sochi y también en el estudio experimental que se llevó a cabo probando estos resultados. Y después, que era la última pregunta, pues hemos visto que realmente cuando hacemos esta estrategia de vacunar a las madres en preparto para transmitir la protección a los corderos, a partir de las 3 semanas de vida no habrá ningún problema en poder vacunar a los corderos para que esta inmunidad se prolongue en el tiempo y les proteja durante todo el crecimiento. De manera que si nos planteamos a la hora de instaurar en la granja, ¿cómo haríamos el plan preventivo frente al complejo respiratorio ovino? Bueno, pues si partimos de madres que ya están vacunadas con anterioridad, ya están dentro de un plan vacunal frente al respiratorio con Ovipass, pues realmente en preparto solamente necesitaríamos hacer una dosis de recuerdo. En caso contrario, si no tenemos la granja vacunada y las madres no están vacunadas, tendremos que hacer la prima vacunación completa, que en el caso tanto de Ovipass como Optavac, sabéis que hay que hacer 2 dosis separadas entre 4 o 6 semanas. Y esto tendremos que hacer las 2 dosis en el preparto. Así, cuando las ovejas paran, aparte de que ya estarán protegidas, transferirán los anticuerpos vía pasiva a los corderos. Y en el caso de los machos o que vayan a cebadero, podremos a partir de 3 semanas sin ningún problema
continuar con el plan vacunal e igualmente con las hembras en el mismo tiempo, las que son de reposición en caso de granja de leche o de carne, se podrá instaurar el plan vacunal y continuar con este ciclo. De manera que al final tenemos toda la granja protegida. Y bueno, simplemente ya para terminar, quería agradecer muchísimo a Alejandra, a Fernando de la Granja Cerromonte, a Xochi de Cárnicas de Molineta por todo el trabajo, porque es verdad que en el caso de la Granja Cerromonte fue justo abril, mayo, plena pandemia del año pasado, y nos recibieron con las manos abiertas y la verdad que, bueno, fue unos días inolvidables. Y también a Lorenzo Fraile por todo el soporte que nos da analizando datos, porque es un libro abierto, es increíble cómo se explica de bien todos los resultados y cómo es capaz de realmente extraer el máximo de información a partir de estos estudios que hacemos en campo. Así que, y a mis compañeros, por supuesto, muchísimas gracias a todos y a vosotros por estar aquí escuchándoos y espero que os haya interesado y que tengáis preguntas para hacernos. Y sin más, no sé si Marta o quieres que presente yo. No sé si conocéis nuestro blog. Venga. Bueno, antes de seguir con la ronda de preguntas, bueno, simplemente comentaros que esperamos que os haya resultado interesante y que si queréis ir conociendo más información de interés del sector y no os seguís todavía, os animamos a que os unáis a la comunidad Proteja la Oveja, tanto en Facebook como en Instagram. Vale, y bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a todos los asistentes por seguir, que ya son las 7 de la tarde, pero hay bastantes preguntas, entonces vamos muy bien de tiempo, con lo cual pues va a haber margen para ir contestando. Algunas sí que van dirigidas a algún ponente en concreto, otras no, entonces yo las voy a lanzar, si podéis poner ya a todos los panelistas la cámara y quien considere vais contestando y podéis puntualizar también algo sobre lo que haya dicho otro ponente, ¿vale? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. En relación con los estudios experimentales, ¿existe un modelo experimental de pasterelosis aprobado por la EMA? En otras enfermedades que no cuentan con modelos experimentales, los estudios se realizan en condiciones de campo. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo si queréis inicio un poco y supongo que a lo mejor Lorenzo, no sé si alguno tenéis más experiencia. A ver, en este caso ha habido un poco dos estudios. El primero que hemos hecho, realmente lo que queríamos era verificar los estudios que se habían hecho previamente para ver un poco el paso de los anticuerpos. La idea no era hacer un estudio de eficacia. Lo que sí es que realmente en el caso de Avipas os podéis fijar en el prospecto y viene ya incluido que la vacuna es una herramienta que puede ayudar vacunando a las madres en preparto a proteger a los corderos, porque en su día se hicieron las pruebas de registro, que estas sí que son siguiendo las indicaciones de la EMA, para demostrar esta transferencia. Y con respecto al tipo de estudios, normalmente para la protección de Mannheimia, en general, yo todas las vacunas que conozco, tanto esta nuestra de ovino como la que tenemos de vacuno, se suelen hacer en condiciones experimentales, porque claro, si no es muy difícil tener controlado el desafío. Entonces, se hacen condiciones experimentales con pocos animales. Es cierto que como todo, tiene sus pros, sus limitaciones y sus ventajas, pero con pocos animales en los que tú realmente conoces la situación de riesgo y haces el grupo vacunado, el grupo control y inoculas una cantidad que es la misma para provocar el cuadro clínico de un patógeno. De manera que luego puedes comparar, es un poco como el estudio de Cowan que os he presentado. Ahí puedes comparar qué es lo que ocurre cuando los animales se enfrentan a un mismo riesgo. Es verdad que por otro lado se pueden hacer estudios en explotaciones comerciales, pero en el caso del respiratorio, como nos contaba Jorge al principio, normalmente realmente la enfermedad es un compendio de muchos factores de riesgo, ya no solo es el patógeno, es la concentración del patógeno al que te enfrentas, son los factores de riesgo, de manera que para tener estudios robustos, aquí tenemos que hacer estudios multicéntricos en distintas localizaciones y con un número mucho más grande de animales, porque si no, realmente es difícil. Entonces, normalmente, para los estudios de registro, lo que se hace en las vacunas, suelen hacerse los estudios experimentales, que es un poco lo que está recogido, por este motivo, porque si no es difícil realmente comparar los grupos y tener un riesgo realmente similar. No sé, Lorenzo, si tú tienes experiencia en porcino con este tipo de vacunas también y este tipo de estudios.
Bueno, lo que se suele hacer, vamos, en este caso desconozco exactamente la normativa que hay en farmacopea. Normalmente lo que se hace es que tú, bueno, en registro se trabajan en dos ambientes, como ha dicho Laura. Uno es experimental, que normalmente sigues un protocolo de farmacopea, normalmente. En este caso desconozco si hay uno específico para este patógeno en concreto y en ovino. En porcino, pues sí puedo decir que hay para, por ejemplo, para micoplasma, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tú sigues esa receta. Y luego tienes que demostrar que la vacuna es eficaz en campo, ¿de acuerdo? Que eso ya son en condiciones de campo en la que ya tienes en cuenta todo el resto de factores. Y este es el protocolo normal, de registro en el que se hace normalmente. En este caso, la pregunta era muy concreta porque hablaba de un modelo concreto, homogéneo, entiendo que es lo que preguntaba, y eso es lo que da farmacopea. Es decir, lo que entiendo que la pregunta iba dirigida a si todo el mundo que ha probado estas vacunas lo ha utilizado siguiendo los mismos criterios, ¿no? Esto es lo que entiendo que a lo mejor iba por ahí la. Yo esto lo desconozco exactamente, pero entiendo que incluso, solo por aclararlo, las condiciones experimentales de desafío suelen ser mucho más duras que las situaciones de campo. Es decir, lo que se mete un animal en un desafío es brutal, porque tú quieres asegurar que se infecte. Es decir, es 10 a la 8, 10 a la 9, te digo por experiencia que hemos hecho en porcino. Yo en ovino no he trabajado, pero en porcino he hecho muchas infecciones experimentales y consigues unos cuadros clínicos que suelen ser más graves que los que ves en el campo normalmente. ¿Vale? Es decir, es una situación que se llama en investigación el peor escenario posible, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes diferencias ahí, lo normal es que en el campo las veas. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a ver qué hay más preguntas. Hay una parte que por lo visto no se ha entendido bien. Hay una duda. ¿Las corderas del grupo control fueron inmunizadas frente a algo o no llevaban ninguna vacuna? ¿Pudo interferir esto algo en la prueba? Pues si queréis respondo yo. Como fue una prueba pura en condiciones de campo, pues Cerromonte no vacunaba en preparto de Pastrela y simplemente introdujimos al protocolo normal suyo pues el grupo BIPAS en las corderas del grupo, ¿no? Es decir, que las corderas control fueron inmunizadas de vasquilla, que era el protocolo normal de preparto de la granja, ¿no? Vacunación de vasquilla. Entonces, ambos grupos de corderas fueron vacunadas de vasquilla, pero a mayores, las del grupo VIPAS, pues fueron, como os ha presentado José Luis, pues vacunadas con OVIPAS, puesto que no traían inmunidad de atrás, pues fueron vacunadas y revacunadas para hacer ese efecto booster y hacer el protocolo vacunal completo para probar esa transferencia de inmunidad que os hemos contado. Entonces, para la pregunta que nos ha realizado Marta, las corderas control solo fueron vacunadas como marcaba el protocolo a granja con vasquilla antes del parto, nada más. Vale, perfecto. Bueno, os dan la enhorabuena por las exposiciones y preguntan, ¿cuándo podemos iniciar la pauta vacunal en reposición? ¿Puede ser antes de las 3 semanas de vida? ¿Los anticuerpos calostrales hasta cuándo mantienen una concentración adecuada para permitirnos atrasar la vacunación de los corderos cabritos? En esta, si quieres, contesto yo. Como dice el SPC y hemos comentado en la charla, podemos vacunar a las corderas de reposición o a los corderos que van a ir al matadero y, como ha puesto en el cuadro muy bien Laura, pues a partir de las 3 semanas, sin ningún tipo de interferencia. Si la ponemos antes, si son de madres vacunadas, podemos correr el riesgo de tener una interferencia. Gracias, José Luis. ¿Qué tipo de anticuerpo frente a la mangemia hemolítica mide el ELISA in-house? Esa respondo si queréis yo. Son anticuerpos totales frente a la bacteria. Es un ELISA que tienen desarrollado en Boxmeer para las valoraciones en la vacuna y no es específico frente a... Es en general. Son anticuerpos, el equivalente serían como anticuerpos totales frente a la bacterina. Vale, perfecto. Nos preguntan, ¿es mejor implementar un plan profiláctico solo en madres o conjuntamente con corderos? Sochi. No se te oye. No se te oye. Los dos. Yo los resultados que tengo, bueno, llevo 3 años vacunando los dos, con las madres y los corderos. Ahí yo la experiencia que tengo es hacerlo. Vale.
Yo asumo que es la protección más completa, ¿no? Depende un poco del riesgo de la granja, pero si tienes mucho riesgo, lo más completo es hacer a los dos. Es cubrir esa primera ventana que nos enseñaba Jorge, vacunando en preparto para que los corderos vayan de punto de partida más protegidos y luego ya extender esa inmunidad, ¿no? Vacunando a los corderos. En relación a eso, bueno, la otra vez platicando con Nacho, que es el ganadero, me dijo, mira, los corderos van muy bien, voy a dejar vacunar. Y yo le dije, no, ni se te ocurra. O sea, todo el trabajo que estamos haciendo se va a la basura si dejamos de vacunar. Punto número 1. Punto número 2, acuérdate que dentro de poco el uso de antibióticos va a ser más controlado. Y tenemos que usar esto. Esta va a ser nuestra herramienta del futuro, la vacuna. Así que no vengan con ideas de quitarlo. Vamos bien y vamos a continuar vacunando. Por eso yo digo... Los dos. Perfecto. Pues siguiente pregunta. ¿Tuvieron estos niveles de anticuerpo reflejo en los niveles de afectación por complejo respiratorio ovino? ¿No? Respondo yo. Supongo que se refiere en el estudio que hicimos en Cerromonte. Bueno, en este estudio, la verdad que como tuvimos bastantes limitaciones por tema COVID, en origen teníamos 200 corderas, 100 vacunadas y 100 de control. Pero realmente el seguimiento, no sé si hemos puesto las Ns, son 30 y pico, 40 corderos de cada grupo. Y tampoco era el objetivo del estudio, o sea, el objetivo era tomar las muestras para ir viendo toda la parte de inmunidad. Y el diseño se había hecho para eso, y por eso para poder ver si afectaba a la morbilidad o al peso, tendríamos que haber hecho muchos más animales en grupo, separados, porque igual que nos pasa ahora con el coronavirus, aparte de la inmunidad individual del animal que vacunas, hay una protección de rebaño. Y esto no allí, en ese momento no era posible y tampoco era el objetivo de la prueba. También es cierto que seguimos durante los primeros 30 días de vida hasta el destete, pero no pudimos continuar con el estudio y además teníamos los corderos mezclados. Entonces, es verdad que en mortalidad tuvimos menos bajas, pero fueron de los primeros 24 o 48 horas, entonces no lo atribuimos a que la causa fuera respiratoria. Y teníamos la idea de probablemente en un futuro hacer un estudio ya con otro diseño, con una N mayor de animales vacunados, sin vacunar, que pudiéramos hacer ese seguimiento del calostro y poder ver qué pasa con la morbilidad. Y bueno, entre medias Sochi también lo había puesto en práctica y ella había analizado sus datos y también es un poco el mix, por eso también la combinación, porque en su caso ella de forma experimental, claro, es retrospectivo porque ella no tiene dos grupos, sino que compara los resultados previos a vacunar, a comenzar a vacunar y ver la evolución y la mejora. Pero bueno, es otro tipo de forma también de ver cómo realmente tiene un impacto en la protección, aparte de los estudios experimentales que os hemos enseñado. Vale, perfecto. Bueno, dar las gracias a todos los asistentes porque se está animando el tema de preguntas, lo cual pues quiere decir que es un tema que interesa y que hay controversia. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tenéis algún estudio sobre protección en pasterelas Ovipass Ectavac? Es decir, Ectavac al ser combinada, ¿se ha demostrado que protege igual que Ovipass? Pues ese es otro reto, como decía Laura, que tenemos encima de la mesa, porque el desarrollo de este LISA pues, ha sido en el último año por los compañeros de I+D del laboratorio de allí de Boxmeer. Entonces, esas dudas que os planteáis también las tenemos encima de la mesa para que cuando mejoren pues, todas las condiciones para poder desarrollar pruebas de campo, pues sí que estamos interesados en hacer esa prueba también para poderos mostrar los resultados, porque lo difícil era el kit, que hasta el año pasado pues no estaba desarrollado, porque no había ningún kit, como os ha comentado Laura, pues para cuantificar la transferencia de anticuerpo. Entonces, esta herramienta pues nos puede ayudar también para hacer estos estudios que nos proponéis, que nos vienen muy bien estas ideas. Perfecto. Otra pregunta. ¿Hasta qué edad podemos alargar la inmunidad que confiere el calostro? Es decir, por manejo, sobre todo en carne, muchas veces no es lo más viable a las 3 semanas vacunar la reposición y sí a las 4 o 5 semanas, al destete temprano. ¿Podría alargarse hasta ese momento? Pues bueno, eso es... Sochi, a ver, Sochi. que la tenemos, Sí, Sochi. la que tiene la experiencia práctica. No se te oye. El audio. 4 semanas, ¿no? Preguntan. Yo puse, bueno, a la entrada de cebadero son a los 45 días, 50 días. O sea, hay veces que yo no puedo antes vacunar al cordero y lo vacuno ya dentro del cebadero.
y sí, sí va bien. O sea, sí, yo lo alargaría a 5 o 10 días ya dentro del cebadero y tengo esos resultados. Perfecto. Yo solo iba a añadir que realmente yo creo que no es blanco o negro, que al final lo que hemos visto, y tampoco tenemos, lo que decía Lorenzo, un umbral exacto de protección, lo que sí que vemos es que pues el punto de partida es mayor. Entonces eso va bajando progresivamente. En otras pruebas que hemos hecho, no es que tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos. Los que a 48 horas, y lo hemos visto, tenían un título alto, al destete todavía mantienen una cierta protección. Y luego si vacunas no, en principio, lo único, el problema es que pudiera haber interferencia. Entonces sabemos, a partir de 3 semanas estás en seguridad. Entonces yo tampoco veo así, desde el punto de vista teórico, bueno, veo y en relación, que funcione bien. Y otra cosa, en relación a lo que estoy diciendo yo, perdona, una cosa, hay un trabajo en Francia que lo citan mucho los franceses para en relación de la vacunación y el control control de la enfermedad, y ellos dicen que no hay ningún problema vacunar 1 o 2 semanas después que hayan entrado al cebadero. Lo aconsejan porque han visto que disminuye mucho la mortalidad por problemas respiratorios. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya el programa, ya dependiendo de cómo está en este estudio, fue hecho en Roquefort, y bueno, los franceses lo citan, o sea, lo citan como demostraron que la vacunación a la entrada, ya sea una vacunación o 2 vacunaciones, viene muy bien para los animales en cebadero. Así que... Pero como ha comentado al principio Jorge, va a depender mucho de cada granja y de esos factores que incrementen pues, la presión de infección, la higiene, el hacinamiento, la densidad, la ventilación. O sea, que va a depender de todos esos factores específicos de cada granja en concreto. O sea, que no se puede dar una receta para todo el mundo, sino que tienes que verlo para cada granja en concreto y la problemática que existe en cada una de ellas. Vale, perfecto. Otra pregunta de vino de carne. ¿Qué hacemos en cebaderos con diferentes orígenes cuyas madres no están vacunadas por complejo respiratorio? Para complejo respiratorio. Vacunar. Igual, otra vez, este mismo estudio, pero este estudio que les digo es que yo buscando, es un estudio que lo cita la Sociedad Nacional de Grupos Técnicos Veterinarios, y lo citan siempre. Ellos analizan, bueno, ellos tienen un cebadero, bueno, un grupo, y llegan a cebar 100.000 corderos al año, y tienen de todo un poco, o sea, vacunadas, no vacunadas, y ellos han visto que el hecho de vacunar les sale muy rentable. O sea, si no sabes, vacuna, porque tienes ahorita, hay que prevenir la enfermedad, y una forma de hacerlo es la vacuna. Y esto es un trabajo en Francia, o sea, que los franceses lo han hecho, y bueno, yo me lo he leído, y realmente bajan muchísimo la mortalidad, y ellos lo aconsejan, que es rentable. Vacunar a los corderos al entrar es rentable. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos en el sector, ¿no? Que es muy buena pregunta. Y Lorenzo, yo creo que también nos puede responder por la experiencia de porcino, que ya los cebaderos, pues viendo estos resultados, pues obligan a traer vacunados o trabajar desde las madres o trabajar en los lechones antes de entrar al cebadero, ¿no? Yo creo que es el reto que tenemos con la problemática del uso de antibióticos en ovino, pues es empezar a implementar pues lo que hemos presentado hoy y el trabajo de Sochi, ¿no? Trabajar ya desde las madres o incluso desde los corderos antes de entrar al cebadero para ese tema, ¿no? Que en porcino pues ya no entra, como dice Sochi, en los cebaderos, Lorenzo, no entra ningún lechón si no viene vacunado, ¿no? No, son pautas muy habituales. Hay 2 o 3 patologías que la vacuna casi es universal. Vacunamos frente al circovirus porcino, la tasa de cobertura vacunal es del 100% prácticamente. De micoplasma no se sabe exactamente, pero se estima que es por encima del 70%. Quiero decir que en las principales patologías respiratorias, y además se da la circunstancia, un poco lo que comentaba también Laura, que claro, estos protocolos en madres, ¿no?
que en porcino tenemos el mismo problema, ¿no? Que es la interferencia, ¿no? Que es el tema clásico, ¿no? Claro, cuando tienes protocolos en madres, el problema que se te plantea es, ¿pero hay interferencia? Por ejemplo, en porcino hay muchos estudios, por ejemplo, para patógenos como circovirus y micoplasma, que evidentemente hasta las 3 semanas, o sea, después de 3 semanas, normalmente esta interferencia, si existe, tiene poco impacto, ¿de acuerdo? En la eficacia. O sea, que seguiríamos una pauta que me ha sorprendido un poco el timing de esta vacuna, porque la desconocía exactamente, pero la verdad es que se ajusta bastante bien a la de porcino. Entonces, os digo que muchas vacunas se ponen a las 3 semanas de vida, coincidiendo también con el descenso de anticuerpos, ¿no? De origen calostral y una no interferencia, digamos, práctica, ¿no? Con el desarrollo de la inmunidad posterior. O sea, que es bastante común, diría. Sí, sí. Vale, perfecto. Pues seguimos. ¿Qué hay más? ¿Hay estudio paralelo de viabilidad económica? En Francia sí. Y nosotros nos lo apuntamos al debe, ¿no? Claro, sí, recojo yo el sombrero. Cogemos el guante. Para el próximo foro lo tenemos. Sí, sería interesante, es verdad, sería muy interesante hacerlo. Xochitl, otra pregunta por la experiencia propia, ¿vosotros seguiréis vacunando o dejaréis de vacunar por el retorno a la inversión? Como preguntan, ¿veis rentable seguir vacunando? Es rentable seguir vacunando, sí, muy rentable. Yo te digo, yo normalmente, bueno, yo entrego, cuando hago esto, le entrego al ganadero el coste de la vacuna y ellos hacen sus cálculos. Y si el ganadero continúa vacunando, es que le es rentable. Entonces, ellos saben que tienen que hacerlo porque si quieren continuar, pues tienen que dejar el uso de antibióticos y la herramienta a utilizar es la vacuna. Así que lo van a hacer y él es rentable porque vean la mortalidad que tiene, o sea, con el simple hecho de vacunar. Entonces, continuarán vacunando. Perfecto, pero bueno, sí, pero que es interesante. Recogemos el guante. A ver si podemos presentar estudio económico en el siguiente foro. Esta va dirigida a Lorenzo. Como experto en inmunología lactogénica, ¿la respuesta obtenida con la prueba de OviPass es lo que se obtiene con las otras vacunas en preparto? Sí. Yo puedo decir un rotundamente sí. Es decir, y de hecho, además, los protocolos que se han aplicado aquí en hembras no vacunadas, por ejemplo, es la que nosotros utilizamos en cerdas. Para Colicostridium, por ejemplo, es el mismo protocolo de vacuna vacuna. Nosotros hacemos 70-90 días, porque la gestación de la cerda son 115 días, y es lo mismo, y es lo que se esperaría. O sea, un efecto boosting, una transferencia, es exactamente igual, o sea, es estándar. O sea, yo diría que esta vacuna sigue la vía habitual de una vacuna que desarrolla una inmunidad humoral, claramente, en este caso, ¿vale? Y que es medible, ¿no? Mediante una técnica serológica. Estándar totalmente y esperable. De hecho, cuando vi los resultados, ya os digo que yo os analicé desde el punto de vista ciego, para mí era todo lo que yo esperaría, o sea, totalmente esperable. O sea, no vi nada que no lo habitual, pero absolutamente estándar. O sea, no nada que decir, era lo que era esperable. Sería una vacuna. Entonces tenemos en porcino, tenemos vacuna frente a Colicostridium, ¿vale? Como vacuna. Y luego también a veces lo que hacemos también bacterinas para incrementar, por ejemplo, la inmunidad calostral para controlar enfermedades. Nosotros tenemos Actinobacillus, por ejemplo, y a veces hacemos vacunas también preparto para incrementar el título también, ¿vale? O sea, son estrategias de bacterinas, es muy habitual para el control de bacterias basada en la inmunidad lactogénica de tipo humoral, básicamente. Sí. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. En mi experiencia, los anticuerpos frente a leucotoxina son distintos a los que se midieron frente a proteínas de membrana. Sería interesante contar con los datos de anticuerpos frente a cada tipo. Más que una pregunta es, no sé si tenéis algún comentario. Probablemente también depende de la vacuna, porque hay de las vacunas de Mangemia, algunas de ellas son de leucotoxina, entonces probablemente para esas vacunas tienes que hacer ese tipo de lisa, porque hay dos tipos de vacunas así, sí, a grosso modo. Unas son bacterinas, en el caso de OviPass es una bacterina un poco especial porque tiene una tecnología que le llaman IRP, que hace que sea mucho más inmunógena y que sea muy precoz y que tenga inmunidad cruzada entre serotipos. Y luego hay otras vacunas que en vez de usar la bacterina, o sea, que la bacterina es como la bacteria inactivada,
utilizan la toxina que fabrica la bacteria inactivada, que son estas de leucotoxinas. Entonces, claro, si tú quieres valorar una vacuna de leucotoxinas, tendrás que usar una ELISA que te busque anticuerpos neutralizantes o anticuerpos frente a leucotoxina. En este caso, como realmente es por la tipología de vacuna. Yo veo que lo adecuado realmente es buscar frente a lo que hemos vacunado. Pero si quisiéramos comparar entre varias, se podrían hacer varios ELISAs, si quisiéramos comparar distintas vacunas. Vale, perfecto. Gracias, Laura. ¿Hay algún estudio que valore la protección clínica real, clínica y mortalidad que generan estos anticuerpos que detecta el kit anticuerpos utilizado? No sé si quieres que la repita. No, Sí. ¿Alguna? ¿Hay algún estudio que valore la protección clínica real, clínica y mortalidad que generan estos anticuerpos que detecta el kit de anticuerpos utilizado? Bueno, yo creo que el estudio que os he enseñado de Cowan, ahí realmente lo que hacen es vacunar. Claro, es que son distintos estudios que se complementan. Ahí no se hizo este ELISA para ver los anticuerpos, sino que lo que se hace, al final hay distintos tipos de trabajos. Uno es decir, voy a ver si realmente hay anticuerpos y si se transfieren y si se concentran en el calostro, si pasan a los corderos. Otra cosa es, voy a ver cómo protege forma indirecta una explotación comercial como es Sochi y comparar, implemento la vacunación y veo si me mejoran los resultados. Otra opción, hacer con grupos comparativos, que podría ser una exposición experimental como la que os he enseñado en el estudio de Cowan, que ellos lo que hacen es un grupo doy calostro de ovejas vacunadas, otro grupo doy calostro de ovejas sin vacunar, control, y yo hago el desafío y veo la protección. Y ahí se ha visto que con una vacuna equivalente a esta había protección. Y en los estudios iniciales también hay algún estudio así pequeñito que se ha probado. Específicamente en este estudio no hemos buscado, en el que hemos hecho en Cerramonte, no hemos buscado el demostrar esa protección directamente, o sea, la morbilidad y las bajas se podría hacer y de hecho la idea es una segunda parte de esto. Como lo primero era ver, ¿se transfieren? Sí, funciona, pues lo segundo es otro tipo de estudio, ahora vamos a hacer dos grupos más grandes y vamos a seguir para ver el impacto, que es donde se podría hacer también el estudio económico que nos decíais, que sería también interesante. Son cosas que se complementan. Pero yo creo que, obviamente, si pasa protección y vemos que además en casos experimentales, bueno, en casos comerciales donde implementas la vacunación, reduce las bajas, yo creo que es directo. También es cierto que aquí hemos mirado los anticuerpos totales, pero es un poco un marcador de inmunidad. Realmente habrá más cosas, probablemente al vacunar, ahí puede haber más cosas en ese calostro, también puede estar enriquecido, a lo mejor hay inmunidad celular o hay otro tipo. Y eso no lo estamos midiendo tampoco. Entonces, realmente es un poco una forma de ver que tenemos inmunidad específica. No quiere decir tampoco que sea lo único que hay en ese calostro. Pero bueno, la verdad que son cosas que nos planteamos. Este resultado ha salido muy interesante. Vemos que en granja realmente se ve la repercusión y la mejora. Y un siguiente estudio sería, pues ahora vamos a valorar con un número más grande de animales en calostro de vacunadas y de no vacunadas y hacer un seguimiento más a largo plazo para que dé tiempo a que haya reto, para ver en crecimientos, en morbilidad, en bajas. Ese sería el siguiente paso. Perfecto. Preguntan, ¿qué tipo de vacunas es más efectiva? ¿Las que trabajan con leucotoxinas, las vivas atenuadas o las inactivadas? Explico yo un poco la diferencia. A ver, un poco la diferencia, yo creo que vivas de pastorela no hay ninguna, ¿no? Que yo conozca no hay. Normalmente están las bacterinas clásicas, pega de las bacterinas clásicas, pues que se vio que realmente no son muy inmunógenas. Si tú coges una mangenia, la inactivas y para hacer una vacuna, no es muy inmunógena. Por eso, a partir de las bacterinas tradicionales, se empezó a trabajar con las leucotoxinas, porque se vio que si tú en lugar de la bacterina lo que haces es esperar a que multiplicar esa bacteria para que fabrique la toxina que va a dar el cuadro y haces la vacuna frente a esa toxina, haciendo un leucotoxoide, o sea, inactivando esa toxina, era más inmunógeno. Problema de ese tipo de vacunas, que necesitas, la protección se genera frente a la toxina, entonces necesitas que la bacteria, que nos contaba un poco, veíamos, está en las vías altas normalmente, forma parte un poco de la microbiota, baja al pulmón, se multiplique y ya cuando está en gran cantidad empieza a fabricar la toxina y a eliminarla
para ejercer la acción patógena. Entonces, la vacuna va a actuar un poco más tarde, cuando ya está la bacteria multiplicada. Sin embargo, ¿qué se les ocurrió a la hora de diseñar el Ovipass? Pues hacer una bacterina, pero es una bacteria que, previo a inactivarla, se la tiene cultivada en un medio que tiene muy poquito hierro. Y las bacterias, igual que nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, las bacterias para vivir necesitan el hierro. Entonces, si tú las pones en un medio de cultivo con muy poquito hierro, ¿qué es lo que hacen? Sacan un montón de receptores para capturar este hierro. Esos receptores, que son lo que llamamos los IRP, por eso es tecnología IRP, sí que son muy inmunógenos. Entonces, se vio que cuando este tipo de vacuna IRP es muy inmunógena, a diferencia de las bacterinas clásicas. Con la ventaja de que esta IRP, además, se ha visto que es muy conservada entre las distintas mangemias. Por eso da inmunidad cruzada frente a distintos serotipos de mangemia y, además, es más precoz que la leucotoxina, porque, claro, la bacteria está en las vías altas, empieza a bajar y ya enseguida la va a detectar los anticuerpos. Mientras que para las leucotoxinas tiene que haber bajado y haberse multiplicado. Entonces, es un poco la diferencia. Son distintas estrategias. No sé si queréis apuntar algo más que se me ya. Gracias, Laura. Voy a dar ya, porque ya estamos en hora, voy a dar paso a la última pregunta. En la prueba que se hizo en Francia en cebaderos, ¿se vacunó a los corderos con una o con 2 dosis? Tochi, no sé si estás mutada. Evaluaron las dos, con 1 y con 2. Y bueno, los resultados mejoraron con 2 vacunaciones en cebadero. Te puedo decir que aquí tengo que encontraron el hecho de vacunar con 2 vacunas, disminuyeron la tasa de mortalidad, la disminución de las lesiones pulmonares y un aumento en el rendimiento del canal. El hecho de vacunar 2 veces obtienen esos resultados, que mejoraron, que ganaron un 1% y se traduce, te digo el precio en euros, que perdieron, que ganaron, que no perdieron el 1,6 euros por kilo en cordero. O sea, el estudio es súper interesante, o sea, muy interesante el estudio. Así que, bueno, hay que hacerlo. Sí. Y hay que hacerlo aquí porque el estudio es muy interesante en cuestión de ganancia. No solamente midieron muchas cosas y sobre todo la calidad del canal, lesiones pulmonares, una cosa impresionante. Entonces aconsejan en cebadero 2. Como moderadora, Marta, es una tesis que nos solicitó Sochi a nuestros compañeros de MSD de Francia porque participaron desde MSD de Francia con el Ovipass en la tesis doctoral. Si el que te ha realizado la pregunta te quiere enviar su correo electrónico, le podemos facilitar el póster que se presentó en el Congreso Nacional de Veterinarios Franceses o la tesis doctoral, que bueno, obviamente está en francés, y si quiere disponer de ello, pues la información es pública y se lo podemos hacer llegar. Vale, perfecto. Si no, a través de la organización, como la organización sí que tiene sus datos, se lo hacemos llegar a la organización del foro y que se lo haga llegar. Perfecto, Jorge. Fantástico. Muchas gracias. Perfecto, bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión. Antes de irnos daremos paso a Fernando, que os va a contar cómo va a ser la sesión del próximo martes, pero bueno, antes de eso, de daros las gracias a todos los asistentes por aguantar aquí las 2 horas, que seáis muchos conectados y también pues da gusto ver el nivel de interés y de preguntas que hay. Esperamos que os haya sido una información que os haya resultado práctica, útil y que siempre intentamos hacer cosas que luego sirvan para el día a día y trabajar para el desarrollo del sector. Muchísimas gracias a todos los ponentes, porque la verdad es que han sido unas presentaciones fantásticas y, como siempre, bueno, pues muchas gracias al foro y a la organización por darnos esta oportunidad. Esperamos veros a todos pronto cara a cara. Gracias a todos. Gracias a ti, Marta. Esa esperanza es la que tenemos todos y vamos, parece que vamos en buen camino. Nada, ha sido un placer. Esta será otra de esas sesiones que pasarán a la historia del foro. Creo que el nivel de las preguntas ha sido bueno y el de las respuestas indudablemente ha estado a la altura. O sea que con esto damos por concluida esta segunda sesión
y ya estamos trabajando para que la tercera, que se celebra el próximo martes 22 a partir de las 6 de la tarde y que tendrá como título Nuevas alternativas frente a parásitos en ovino y caprino, pues mantenga el nivel que estamos poniendo en circulación y que probablemente nos cueste el año que viene, otra vez cuando nos veamos las caras, conseguir que todo esto, que la digitalización, que algunas ventajas ha traído, porque nos está permitiendo en algunos casos profundizar incluso más de lo que en la actividad presencial podíamos hacer. De todas maneras, intentaremos conjugar un poco todas las herramientas para que el próximo año, cuando estemos otra vez cara a cara, haya muchos más medios con los que trabajar, que el foro que en 2019 fue un éxito, el de 2021 también lo está siendo y el de 2022 será realmente histórico. Muchas gracias a todos y con esta yo creo que nos despedimos y el martes a las 6 de la tarde estaremos todos otra vez pendientes de lo que nos digan el panel de ponentes, que nos espera, que también es del máximo interés.